Continuando con los problemas propuestos para la materia física eléctrica y magnetismo, tenemos el ejercicio 3 de movimiento de partículas en un campo uniforme, trabajo y potencial eléctrico, el cual nos dice que un protón se mueve con una velocidad de 4,5 por 10 a la 6 metros por segundo en dirección horizontal y entra en un campo eléctrico vertical uniforme con una magnitud de 9,60 por 10 a la 5 newton por coulomb. Si se ignora cualquier efecto debido a la gravedad, determine a. El intervalo de tiempo requerido para que el protón recorra 5 centímetros horizontalmente, su desplazamiento vertical durante este periodo, y c. Las componentes horizontales y verticales de la velocidad después de haber recorrido dicha distancia. Interpretándolo gráficamente, ¿qué vamos a tener? El problema nos plantea que tenemos un protón que se mueve horizontalmente y entra en un campo eléctrico uniforme del cual no nos dicen su desplazamiento, entonces lo podemos tomar así o lo tomemos tomar hacia arriba. Ya es de libre albedrío porque nos dan una dirección propuesta como tal, entonces lo podemos trabajar así. En este caso vamos a obtener que tenemos si el campo eléctrico lo tenemos así, quiere decir que acá va a estar una carga positiva y se van a desplazar hacia unas cargas negativas, por lo cual cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Entonces el movimiento del protón apenas dentro del campo eléctrico va a ser una parábola hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Una distancia de 5 centímetros. Tenemos una velocidad inicial de 4,5 por 10 a la 6 metros por segundo y tenemos un campo eléctrico de 9,6 por 10 a la 5 newton por coulomb. ¿Sí? Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabemos que la posición en x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Debemos acá hacer un análisis. En este punto, ¿qué pasa con el protón cuando se mueve horizontalmente? Que el protón no tiene ningún cambio en su desplazamiento, lo que nos lleva a considerar que esa velocidad es constante. Si esa velocidad es constante, la aceleración es cero. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que de esta fórmula despejamos que el tiempo va a ser igual al desplazamiento sobre la velocidad inicial. Reemplazando, vamos a obtener que el tiempo que le toma al protón en recorrer esos 5 centímetros dentro de ese campo eléctrico va a ser igual a 1,11 por 10 a la 8 segundos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos también que tener en cuenta? Que si vemos el desplazamiento es totalmente horizontal, por lo cual no hay velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y se viene a presentar en estos puntos de acá cuando por efecto del campo eléctrico el protón se ve obligado a cambiar su trayectoria. Con base en lo que dije anteriormente, el desplazamiento en y va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo por un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Como lo expliqué anteriormente, el movimiento es horizontal, por lo cual no hay velocidad inicial en y. Entonces nos va a quedar que la fórmula es igual a un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. ¿Qué sabemos por la ley de Coulomb? Que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico y obtenemos que es un desplazamiento en menos j porque dijimos que el campo eléctrico iba hacia abajo. Y por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Yendo un poquito más allá para obtener más datos, nos valimos de nuestro señor amigo Wikipedia y obtuvimos que la masa de un protón es de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos y que la carga de ese mismo protón es de 1,6 por 10 a la 19 coulombs. ¿Sí? Ahora bien, si igualamos esta fórmula con esta fórmula, vamos a obtener de que la carga por el campo eléctrico va a ser igual a la masa de aceleración. De ahí despejamos la aceleración y vamos a obtener que la aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico sobre la masa. Con esta fórmula vamos a reemplazarla en la fórmula original que tenemos y vamos a obtener
que y va a ser igual a menos un medio, porque menos por más da menos un medio de la carga por el campo eléctrico sobre la masa por el tiempo al cuadrado. El tiempo lo averiguamos en la parte A y nos daba 1.11 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, reemplazando todos los valores de la fórmula, vamos a obtener que el desplazamiento en y, en ese lapso de tiempo, o sea, a esos 5 centímetros, va a ser de menos 5,67 por 10 a la menos 3 metros. Si lo notamos, es una cantidad muy pequeña. Ahora bien, en la parte C nos solicitaban que deberíamos averiguar las componentes de la velocidad en X y en Y. Como lo dijimos en un principio, el problema tiene un movimiento horizontal, por lo cual la componente de velocidad en X va a ser igual a la misma velocidad inicial y va a ser igual a 4,50 por 10 a la 6 metros por segundo en Y. Ahora, por el mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que la velocidad en y va a ser igual a velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Como lo dije, no hay velocidad inicial en y porque el desplazamiento es totalmente horizontal y la aceleración en y es la carga por el campo por el tiempo sobre la masa. Reemplazando vamos a tener un componente de la velocidad de menos 1,02 por 10 a la 6 metros por segundo en J. Muchas gracias. Hasta acá el ejercicio.